Lárgate de aquí, insignificante. No eres nadie. Esas fueron las crueles palabras que mi hija Raquel me lanzó durante su fiesta de compromiso frente a todos los presentes. Me expulsó de su residencia como si fuera un desecho. Lo que ella ignoraba es que yo, Matilde, a mis 70 años, acababa de vender mi compañía por $34 millones. Pero ese momento decidí mantener silencio. Le respondí de acuerdo, hija, y me retiré sin protestar. Al día siguiente, me trasladé a mi chalet en Suiza. 3 semanas más tarde ella rogaría por mi perdón. Todo comenzó cuando arribé a su casa para la celebración de su compromiso con Horacio. Llevaba conmigo un obsequio valioso, un collar de perlas genuinas adquirido en París. Estaba ilusionada por compartir ese momento único con mi única hija. Sin embargo, desde mi llegada percibí las miradas despreciativas. Los invitados murmuraban. Horacio Messi me evitaba completamente, y Raquel se comportaba como si mi presencia le causara vergüenza. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me cuestionó con frialdad cuando me aproximé a felicitarla. «Vine a celebrar contigo, hija. Es tu compromiso». Raquel me examinó de pies a cabeza juzgando mi modesto vestido marrón, mis zapatos desgastados. Desconocía que bajo esa apariencia sencilla se ocultaba una mujer capaz de adquirir todo lo presente en ese salón sin titubear. «Mira, mamá», pronunció en voz alta para que todos oyeran. «Esta es una celebración elegante con personas importantes. No puedes presentarte vestida como una empleada doméstica y esperar encajar». Sus palabras me hirieron profundamente. Los invitados comenzaron a reírse discretamente. Horacio se aproximó con una sonrisa malévola. «Matilde, creo que deberías marcharte. Este no es tu lugar». Mantuve la calma aunque por dentro mi corazón se destrozaba. «Solo quería entregarte esto», expresé extendiendo la caja con el collar. Raquel la tomó sin molestarse en abrirla. «Gracias, pero la próxima vez, consulta antes de venir. No todos los eventos son para cualquier persona». La humillación era absoluta. 40 personas me observaban como una intrusa en la vida de mi propia hija. Pero lo más doloroso estaba por suceder. Bárbara, la madre de Horacio, se aproximó con un aire de arrogancia insoportable. «Querida Matilde, comprendo tu deseo de lo mejor para Raquel, pero debes aceptar que ahora ella pertenece a nuestra familia. Una familia con cierta posición social. Tal vez sería más apropiado que mantuvieras tu distancia». Sus palabras fueron el detonante final. Raquel asintió respaldando a su futura suegra. «Mamá Bárbara está en lo correcto. Necesito que comprendas cuál es tu posición. Ya no soy aquella niña que dependía de ti. Ahora tengo una vida exitosa, un futuro prometedor. Y sinceramente tu presencia me resulta vergonzosa». Mi mundo se desmoronó en ese momento. Recordé cada año que trabajé incansablemente para proporcionarle la mejor educación. Todos los sacrificios realizados para que jamás careciera de nada. Vendí mi primer apartamento para costear sus estudios universitarios. Renuncié a mi vida personal para dedicarme enteramente a ella. Y ahora me trataba como un obstáculo. «Vergonzosa», repetí con voz quebrada. Los invitados se acercaron para no perderse detalle del drama. Raquel adoptó una postura desafiante, manos en la cintura. «Sí, mamá. Vergonzosa. Observa tu entorno. Estas personas son empresarios exitosos, profesionales destacados. ¿Qué puedes aportar tú? ¿De qué podrías conversar con ellos?». Horacio intervino con calculada crueldad. «Matilde, seamos francos. Vives en un apartamento alquilado.
No posees ahorros, careces de estudios superiores. Raquel merece relacionarse con gente de su nivel. Sus palabras me atravesaron como dagas, cada sílaba diseñada para humillarme públicamente. Bárbara agregó su veneno con falsa cortesía. No es personal, querida. Simplemente creemos que Raquel debe concentrarse en su nueva vida sin interferencias del pasado. La palabra "tastira interferencias" resonó en mis oídos como una condena emocional. Raquel se acercó con una mirada cargada de desdén. Mamá, te lo diré claramente para que lo entiendas de una vez. No quiero que asistas a mi boda. No quiero que seas parte de mi nueva vida. Perteneces al pasado y allí debes permanecer. El silencio que invadió la sala era abrumador. 40 miradas penetrantes se clavaron en mí, anticipando mi respuesta. Sentí como si mi corazón se desgarrara en 1000 fragmentos, pero en mi interior una voz largamente silenciada comenzó a cobrar vida. Mi hija había cruzado un límite irreversible por primera vez en su existencia. En ese preciso instante decidí que jamás volvería a someterme. «Como desees, hija», pronuncié con una serenidad que me dejó atónita. «Tienes toda la razón. Ya no formo parte de tu existencia». Agarré mi bolso, giré sobre mis talones y me encaminé hacia la salida. Mientras me alejaba, percibí las risas burlonas de los presentes y sus comentarios hirientes. «Pobre mujer», murmuró alguien entre la multitud. «Qué lamentable», agregó otra voz. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, tomé una resolución que alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. En la intimidad de mi hogar, derramé lágrimas que había contenido durante años. Sin embargo, entre el llanto surgió algo poderoso en mi interior. Una ira controlada, metódica, una determinación que había permanecido dormida demasiado tiempo. Me acerqué a mi escritorio y extraje del compartimento secreto los documentos que nadie conocía. Estados de cuenta, escrituras, certificados de inversión, $34 millones, aguardando mis instrucciones. Raquel ignoraba por completo la verdadera identidad de su madre. Para ella yo representaba una anciana insignificante y patética. Pero la realidad era completamente distinta. Durante 4 décadas construí discretamente un imperio económico. Mientras ella disfrutaba de su juventud y estudios, yo multiplicaba cada centavo ganado. Propiedades en 3 países, participaciones en corporaciones internacionales, fondos de inversión premium. Todo exclusivamente a mi nombre. Al despuntar el alba, contacté a mi abogado Agustín. «Necesito verte con urgencia», le comuniqué. «Ha llegado el momento de ejecutar el plan que preparamos hace años». Agustín era el único conocedor de mi verdadera posición financiera. Él había gestionado todas mis operaciones. Había resguardado mi patrimonio meticulosamente. Durante décadas mantuve este secreto bajo llave. «¿Por fin revelarás tu verdadera fortuna?», me preguntó con evidente curiosidad. «No exactamente», contesté con una sonrisa cargada de amargura. «Desapareceré por un tiempo. Pero antes quiero que Raquel reciba una lección que jamás podrá olvidar». Agustín comprendió al instante. Conocía perfectamente la historia de mis sacrificios por mi hija. Era testigo de cuánto había sufrido en silencio todos estos años. Esa mañana empaqué únicamente lo indispensable. 3 maletas con ropa sencilla, documentos personales esenciales y algunas fotografías antiguas de Raquel. El resto permaneció intacto. Deseaba crear la ilusión de que me había marchado como una mujer vencida y humillada. Pero la realidad era completamente distinta. Mientras guardaba mis pertenencias, evoqué el día que Raquel llegó a mi vida.
Con 30 años soltera decidí adoptarla cuando nadie más la quería. Los primeros años fueron extremadamente difíciles. Me vi obligada a trabajar en 3 empleos simultáneos. Estudiaba durante las noches para crecer profesionalmente. Sacrifiqué mi vida social para dedicarme exclusivamente a ella. Cada peso ganado lo dividía meticulosamente. Una mitad para cubrir nuestras necesidades básicas, la otra para inversiones que garantizarían nuestro futuro. Raquel jamás supo sobre su adopción. Le conté que su padre había fallecido siendo ella una bebé. Nunca cuestionó esta versión. Nunca indagó más. Simplemente aceptó nuestra familia de 2, mientras yo me entregaba completamente a ser una madre ejemplar. Aparentemente mis esfuerzos fueron insuficientes. Contacté a Elías, mi contador de máxima confianza. Transfiere 5 millones a la cuenta suiza inmediatamente, le instruí, y prepara la documentación para activar las propiedades europeas. Me ausentaré indefinidamente. Elías, tras 20 años trabajando conmigo, sabía que mis decisiones eran irrevocables. ¿Qué respondo si Raquel pregunta por ti?, consultó. Dile que su madre era exactamente lo que ella creía. Una mujer sin recursos que se marchó avergonzada, respondí con frialdad. Pero Elías, asegúrate de mantener todos mis activos bajo protección. Los necesitaré pronto. Antes de partir redacté una carta que guardaría para el momento adecuado. Querida Raquel, durante 7 décadas he dedicado mi existencia a otros. Primero a mis padres, luego a ti. Jamás me detuve a considerar mis propios deseos. La revelación llegó ayer. Anhelo dignidad. Exijo respeto. Si no puedo obtenerlos a tu lado, los encontraré en otra parte. Tu madre que ya no será tu carga. El taxi arribó puntualmente a las 6 de la mañana. Era un Mercedes negro especialmente contratado para trasladarme al aeropuerto privado. Sin embargo, antes de partir realicé una última llamada. Horacio pronuncié cuando respondió asombrado. Soy Matilde. Quería expresarte mi gratitud. Gratitud porque cuestionó desconcertado. Por revelarme tu verdadera naturaleza. Y por mostrarme en quién se convierte mi hija cuando está contigo. Finalicé la llamada antes de su respuesta. La aeronave privada aguardaba en la pista. Destino Zúrich, Suiza. Mi residencia en los Alpes suizos me esperaba como un santuario de paz, donde podría orquestar mi próximo movimiento. Antes de abordar tomé una última decisión. Contacté a María, la empleada de Raquel. María. Matilde. ¿Podrías ayudarme? María siempre había demostrado amabilidad, contrario a mi propia hija. Por supuesto, señora Matilde. ¿Qué necesita? Quiero que monitorees los acontecimientos en esa casa durante las próximas semanas. Si ocurre algo significativo, contáctame a este número. Durante el vuelo examiné mis cuentas bancarias en mi tablet. 34 millones de dólares distribuidos estratégicamente, globalmente. Propiedades en Miami, Buenos Aires, París y, naturalmente, mi espléndido chalet en Suiza, donde permanecería oculta hasta decidir mi reaparición. Mientras sobrevolaba el Atlántico, esbocé mi primera sonrisa genuina en años. Raquel había logrado su objetivo: librarse de su incómoda madre. Pero muy pronto descubriría que había tomado la decisión más acertada de mi existencia. El chalet en Suiza representaba exactamente el refugio que necesitaba. Un santuario perfecto donde permanecería invisible hasta que yo misma determinara el momento y la forma de mi retorno. Desde los ventanales contemplaba la majestuosidad de los Alpes nevados. Un panorama que serenaba mi espíritu y despejaba mis pensamientos. Esta propiedad adquirida como inversión
hace un lustro se transformaba ahora en el centro de operaciones para diseñar mi siguiente estrategia. Los primeros 7 días los dediqué al descanso y asimilar los acontecimientos recientes. Sin embargo, en la segunda semana María me contactó con información que reavivó mi indignación. «Señora Matilde», pronunció con tono inquieto, «debe enterarse de lo que está sucediendo. Raquel está difundiendo rumores sobre su partida alegando que usted se marchó por insolvencia económica. Afirma que era una carga financiera y por eso desapareció. ¿Qué otros comentarios están haciendo?», inquirí mientras la ira crecía en mi interior. «Sostiene que usted jamás tuvo ahorros, que subsistía mediante créditos y que la realidad finalmente la alcanzó. Horacio comenta en su oficina que su suegra era una persona conflictiva que no conocía sus límites. ¿Y Bárbara?». María se detuvo momentáneamente. «Bárbara está preparando una celebración por su ausencia». Mis manos temblaron de furia. No conformes con la humillación pública ahora, destruían mi reputación para emerger como los protagonistas virtuosos. Raquel había transformado mi ausencia en su triunfo personal. Esta situación exigía una respuesta. Esa noche contacté a Agustín. «Necesito una investigación exhaustiva sobre Horacio y su familia. Quiero conocer el origen de sus recursos, sus negocios, deudas, adversarios, secretos. Todo». Agustín era un letrado excepcional con conexiones en todos los ámbitos. Si existían secretos sobre mi yerno, él los descubriría. También solicité los servicios de un detective privado. Proseguí. «Requiero fotografías, vídeos, grabaciones. Deseo documentar cada movimiento de Raquel y Horacio durante el próximo periodo. Pero, con absoluta discreción, no pueden enterarse de nuestra vigilancia». 3 días más tarde, Agustín me contactó con información impactante. «Matilde, he descubierto algo sumamente revelador sobre Horacio. Su compañía está prácticamente en quiebra. Tiene deudas por 3 millones de pesos con diversos proveedores y la entidad bancaria amenaza con ejecutar la hipoteca de sus instalaciones. Al parecer ha estado sosteniendo una fachada de prosperidad con capital prestado». «¿Está Raquel al tanto de esto?», pregunté con interés creciente. «Según mis contactos, lo desconoce por completo. Horacio le ha ocultado sistemáticamente su precaria situación económica. En realidad, él esperaba beneficiarse de alguna herencia que usted pudiera dejarle para rescatar su empresa. Por eso reaccionó con tanta indignación cuando usted partió sin dejar patrimonio». La situación era verdaderamente irónica. Horacio me había menospreciado por mi supuesta pobreza cuando él era quien enfrentaba la bancarrota. Y mi hija, que me había expulsado por considerarme una vergüenza, estaba por unirse en matrimonio con un hombre incapaz de solventar sus compromisos financieros. Sin embargo, la revelación más significativa llegó 7 días después. El investigador me proporcionó una grabación que alteraría todo el panorama. Mostraba a Horacio en un establecimiento exclusivo, acompañado de una mujer joven. Era evidente que no se trataba de una reunión profesional. Intercambiaban besos, entrelazaban sus manos comportándose como una pareja romántica. La grabación estaba fechada posteriormente al compromiso con Raquel. «Excelente», susurré mientras examinaba el video por 3ª ocasión. Era precisamente la evidencia que necesitaba. No obstante, antes de utilizar esta información, decidí realizar una prueba. Quería comprobar el alcance de la crueldad de mi hija. Contacté a Raquel desde un número desconocido simulando ser una asistente social. «Señorita Raquel, buscamos a su madre Matilde. Tenemos documentación importante para ella». «Mi madre ya no reside aquí», contestó Raquel con indiferencia. «Se marchó por su incapacidad de autosustentarse.
Probablemente esté en alguna residencia para ancianos. No soy responsable de ella. Sus palabras me hirieron profundamente. Ni siquiera simulaba preocupación por mi bienestar. ¿Dispone de algún número para contactarla? Se trata de una herencia familiar. Insistí. Raquel emitió una risa despectiva. Herencia, mi madre jamás tuvo parientes adinerados. Debe ser un error. Y aunque fuera verdad, ella ya no es parte de mi vida. Busquen en otra parte. Colgué el teléfono con lágrimas deslizándose por mis mejillas, pero con una determinación inquebrantable. Mi propia hija había sellado su destino. No solo me había expulsado de su vida, sino que ahora se atrevía a negarme incluso la posibilidad de recibir una herencia. Era momento de que conociera a la auténtica Matilde. Esa noche, desde mi elegante estudio en el chalet, empecé a estructurar mi venganza meticulosamente. El primer paso sería profundizar en la investigación sobre la situación económica de Horacio. En segundo lugar, utilizaría estratégicamente el video de su infidelidad cuando llegara el momento preciso. Como tercer paso, volvería a la ciudad cuando menos lo anticiparan, pero no como la mujer vulnerable que se marchó. Regresaría convertida en la mujer influyente que siempre había sido. Contacté a Elías y le proporcioné instrucciones específicas. Necesito que prepares toda la documentación relacionada con mis propiedades e inversiones. Pronto necesitaremos presentar evidencia irrefutable de mi patrimonio. ¿Planeas revelar tu verdadera fortuna?, indagó. No solamente eso, contesté con una sonrisa que él no podía percibir. Les daré la lección más costosa que jamás hayan recibido. El plan iba tomando forma concreta. Raquel había querido deshacerse de su madre inconveniente. Pronto descubriría que había rechazado a la única persona que la había amado sin condiciones. Y cuando comprendiera la magnitud de su error, sería demasiado tarde para obtener perdón. Durante mi cuarta semana en Suiza, recibí noticias que intensificaron mi deseo de justicia. María me llamó extremadamente agitada. Señora Matilde debe escuchar esto. Raquel está planeando vender el apartamento donde usted residía. ¿Cómo puede ser posible?, cuestioné asombrada. Ese apartamento está registrado a mi nombre. Ella está difundiendo que usted le firmó un poder antes de marcharse, que estaba tan desesperada que le cedió todo para no ser una carga. Mi sangre ardió de indignación. No solo habían fabricado mentiras sobre mi partida ahora, intentaban apropiarse de mis propiedades. Pero Raquel había cometido un error crucial. Ese apartamento era apenas una de mis propiedades más modestas. Lo había mantenido deliberadamente modesto para que nadie pudiera sospechar de mi verdadera posición económica. María, pronuncié con voz serena pero mortífera. Necesito que hagas algo fundamental por mí. Registra cada conversación que te sea posible. Cuando Raquel mencione mi supuesta situación precaria, cuando hable del poder falsificado, cuando se mofe de mí, grábalo absolutamente todo. María captó de inmediato la trascendencia de mi solicitud. Esa misma tarde me comuniqué con Agustín. Raquel está intentando comercializar una propiedad que no le corresponde utilizando documentación falsificada. Quiero que inicie acciones legales de inmediato. ¿Desea que presente una demanda por fraude?, consultó mi abogado. Aún no. Primero permitamos que se hunda más profundamente en su red de mentiras. Cuando esté completamente expuesta, entonces contraatacaremos. Mientras tanto, el investigador privado me proporcionó información más devastadora sobre Horacio. No solo estaba en quiebra y mantenía una relación extramatrimonial, sino que había estado utilizando el nombre de Raquel para solicitar préstamos sin su conocimiento.
Mi hija estaba por unirse en matrimonio con un estafador que la conduciría a la ruina financiera. Por un instante sentí el impulso de advertirle. A pesar de todo el daño que me había causado, seguía siendo mi hija, pero sus palabras resonaron en mi mente. «Eres vergonzosa. No quiero que seas parte de mi nueva vida». Ella ya había tomado su decisión. Ahora tendría que afrontar las consecuencias. La 5ª semana trajo la puñalada más dolorosa. María me envió una grabación que me destrozó el corazón. Era Raquel conversando con sus amigas durante su despedida de soltera. «¿Tu madre no asistirá a la boda?», preguntaba una. «Afortunadamente no», respondía Raquel entre carcajadas. Por fin entendió que no encaja en mi vida. Siempre fue tan patética intentando impresionar a mis amistades con obsequios de poco valor. «Era tan terrible», insistía otra amiga. «Imagínense», proseguía Raquel con crueldad. «Una mujer septuagenaria que jamás tuvo nada propio viviendo en sus fantasías de grandeza. Al final la realidad la golpeó y se marchó humillada». Horacio intervino con desdén, sugiriendo que probablemente me encontraba mendigando en algún rincón de la ciudad. Las risas burlonas de sus amigas perforaron mis oídos como agujas envenenadas. Mi propia sangre se regocijaba con mi supuesto infortunio. Mi sufrimiento se había convertido en el espectáculo principal de su velada. Esa noche derramé mis últimas lágrimas. Cuando el sol emergió, mi pena se había metamorfoseado en algo más potente, una resolución inquebrantable. Contacté a a Agustín con nuevas directrices. «Necesito que reserves la suite presidencial del hotel más prestigioso de la ciudad. También requiero un equipo de seguridad discreto y un fotógrafo profesional. Ha llegado el momento de mi retorno». «¿Estás convencida de que es oportuno?», inquirió. «Completamente», afirmé. «Es tiempo de que Raquel conozca a su auténtica madre». Sin embargo, antes del viaje necesitaba una preparación meticulosa. Me comuniqué con mi estilista personal en París. «Requiero una transformación integral. Pelo, cosmética, guardarropa. Deseo proyectar la imagen de la mujer exitosa que verdaderamente soy». Además, contraté un conductor con un Mercedes de última generación y un séquito selecto para realizar una entrada inolvidable. En la 6ª semana, mientras Raquel finalizaba los preparativos nupciales, yo perfeccionaba los detalles de mi desquite. El detective privado confirmó que Horacio había citado a Raquel en una notaría para el día posterior a la boda. Aparentemente la haría firmar documentos que la convertirían en responsable de todas sus deudas. Mi hija ignoraba que su matrimonio la conduciría a la ruina económica. «¿Piensas advertirle?», preguntó Agustín al mostrarle las pruebas. «Ella eligió su camino cuando me expulsó de su vida», respondí con frialdad. «Ahora aprenderá que las decisiones conllevan consecuencias y que la mujer que despreció era su única protectora». Esa noche, desde mi escritorio en el chalet, redacté 3 misivas. Una para Raquel, que entregaría en el momento preciso. Una para Horacio, mi declaración de guerra. Y una para Bárbara, que pagaría el precio de su participación en mi humillación. Cada palabra fue seleccionada para maximizar el impacto emocional. El plan estaba perfecto. Retornaría 2 días antes de la boda. Me hospedaría en el hotel más suntuoso de la ciudad. Realizaría una serie de apariciones estratégicas que dejarían a todos estupefactos. Raquel había intentado librarse de una madre que consideraba vergonzosa. Pronto se encontraría frente a frente con una mujer capaz de adquirir y liquidar a toda su nueva familia sin siquiera parpadear. Mientras organizaba mis joyas más valiosas y vestidos de alta costura que había mantenido resguardados por años una sonrisa de satisfacción,
se dibujó en mi rostro. La pequeña Raquel, quien alguna vez me llamó mamá, con ternura estaba por descubrir que había cometido el error más grave de su existencia. Mi retorno a la ciudad se desarrolló exactamente según lo planeado. Deslumbrante, sofisticado y absolutamente inesperado. El Mercedes negro se detuvo majestuosamente ante el Hotel Grand Palace, el establecimiento más selecto de la ciudad, mientras un grupo de botones se apresuraba solícito con mi equipaje. Descendí del vehículo completamente transformada, mi cabello recién cortado y estilizado por el más prestigioso peluquero parisino. Un vestido rojo exquisito cuyo valor superaba el ingreso anual de la mayoría, y joyas genuinas que resplandecían bajo la iluminación del hotel. La recepcionista me identificó instantáneamente como alguien de relevancia, aunque desconocía mi identidad específica. Bienvenida al Grand Palace, señora. Su suite presidencial está preparada. Al ascender en el elevador privado percibí las miradas de intriga y fascinación de los demás huéspedes. Después de 6 semanas de duelo por mi hija, finalmente me sentía como la mujer influyente que verdaderamente era. Esa misma tarde, siguiendo mi estrategia meticulosamente elaborada, decidí realizar mi primera aparición pública. Conocía perfectamente los lugares predilectos de Raquel y su círculo social. Mi primera visita sería la boutique más exclusiva de la ciudad, donde sabía que Bárbara compraba habitualmente. Era momento de que la señora que me había denominado distracción del pasado conociera mi verdadera identidad. Ingresé a la boutique como una tormenta silenciosa. Los vendedores se aproximaron de inmediato reconociendo en mi presencia a una cliente de considerable poder adquisitivo. «¿En qué podemos servirle, señora?», preguntó la gerente con una sonrisa servicial. «Deseo ver su colección más exclusiva», respondí con autoridad. «El precio no es relevante». Mientras examinaba vestidos de diseñador valorados en miles de dólares, una voz conocida resonó a mis espaldas. «Matilde». Era Bárbara, con los ojos como platos, evidentemente impactada por mi presencia. Me giré con deliberada lentitud, esbozando una sonrisa calculada. «Bárbara», pronuncié con gélida serenidad. «Qué inesperado encontrarte aquí». Pero te marchaste», balbuceó desconcertada. «¿No se suponía que estabas...? ¿Que estaba qué?», la interrumpí con refinada elegancia. «Mendigando en las calles, sobreviviendo en un refugio, muriendo de inanición». El rubor invadió sus mejillas al comprender que yo conocía todas las falsedades que habían estado difundiendo. En ese preciso instante, la vendedora se aproximó con 3 vestidos extraordinarios. «Señora, estos son nuestros diseños más selectos. Este Valentino tiene un valor de $8,000, este Versace 10,000 y este Chanel de edición limitada 15,000. Sin titubear indiqué los 3. «Los adquiero todos y quisiera examinar su colección de joyería». Bárbara permanecía inmóvil contemplando cómo invertía en minutos más dinero del que ella percibía anualmente. «No logro comprenderlo», susurró. «Raquel afirmó que carecías de recursos, que eras una carga financiera». «Mi estimada Bárbara», respondí, mientras evaluaba un collar de diamantes tasado en $20,000. «Aparentemente mi hija no conoce a su madre como creía. Pero el apartamento modesto, la vestimenta sencilla...», insistía Bárbara, intentando asimilar la situación. «Eso se denomina discreción», le expliqué con condescendiente paciencia. «Algunas personas necesitamos verificar que nos aprecien por nuestra esencia, no por nuestras posesiones. Evidentemente fracasé en esa prueba con mi propia hija». La gerente retornó con una bandeja de joyas resplandecientes.
¿Cuál prefiere, señora? Seleccioné un conjunto de collar, pulsera y pendientes de diamantes por $35.000. Este es perfecto. Cárguelo todo a mi tarjeta Black. Al mostrar mi tarjeta de crédito ilimitada, Bárbara casi se desploma. «Bárbara», pronuncié mientras firmaba la transacción. «Necesito que transmitas un mensaje a Raquel de mi parte. Hazle saber que su madre vergonzosa ha regresado y adviértele que el día de su matrimonio recibirá una sorpresa que jamás podrá borrar de su memoria». «¿Tienes intención de asistir a la boda?», murmuró con voz vacilante. «En absoluto», contesté con una sonrisa maliciosa. Ella dejó muy claro que mi presencia no era deseada, pero eso no me impide enviar un obsequio. Abandoné la boutique dejando a Bárbara totalmente desconcertada y atemorizada. Era consciente de que en menos de 60 minutos Raquel recibiría una llamada frenética relatándole nuestro encuentro. Era precisamente lo que deseaba que supiera de mi regreso, pero que ignorara mis verdaderas intenciones. Esa noche, desde mi lujosa suite presidencial, contacté a Elías. «¿Está todo el papeleo listo?» «Absolutamente», me confirmó. «Los documentos de propiedad, los extractos bancarios, las grabaciones secretas, las imágenes del detective. Todo está cronológicamente ordenado para lograr el mayor impacto». «Excelente. Mañana es la ceremonia nupcial. Ya es momento de que Raquel descubra la verdadera cara de su madre». Sin embargo, antes de conciliar el sueño, debía realizar una llamada más. Marqué los dígitos de Minos Nertzi a María. «¿Qué tal está la situación en casa?», indagué. «Doña Matilde, están todos alterados». Bárbara llegó apresurada para contarle a Raquel sobre el incidente en la tienda. «Raquel está enfurecida y desorientada. Horacio está intranquilo. Nadie logra comprender de dónde saca usted tanto dinero. ¿Han mencionado algo sobre suspender la boda?». «No, señora, pero hay muchas tensiones». Raquel le gritó a Bárbara que había inventado mentiras sobre usted, y Bárbara mantiene que no comprende nada. Estas noticias eran melodía para mis oídos. El desorden había iniciado, y mañana sería poco y apenas el comienzo de un espectáculo que culminaría de manera catastrófica para quienes me habían traicionado. Contemplando las luces citadinas desde mi ventanal, recordé a aquella pequeña que solía abrazarme y decirme que era la mejor madre del universo. Esa niña se había esfumado sustituida por una mujer despiadada que me había desechado como si fuera nada. Mañana esa mujer sufriría las consecuencias de su ingratitud. El día nupcial amaneció ideal para mis intenciones. Mientras Raquel se alistaba para lo que creía sería su día más dichoso, yo finalizaba los preparativos de lo que se transformaría en su peor tormento. Desde mi suite presidencial, dirigí cada paso como una estratega preparando una batalla definitiva. La guerra había comenzado y yo poseía todo el arsenal. Mi primer movimiento fue enviar un presente especial a la iglesia. Un arreglo floral majestuoso de orquídeas blancas llegó acompañado de una nota que expresaba: «Para Raquel en el día más significativo de su existencia, con amor de la madre, que ya no representa una carga». Anticipaba que estas palabras la perturbarían, pero esto era simplemente el preludio de lo que estaba por acontecer. En el momento que Raquel se preparaba en su habitación, yo me alistaba para mi entrada triunfal. El vestido seleccionado era una verdadera pieza de alta costura, un Armani negro extraordinariamente elegante, cuyo valor superaba el presupuesto completo de su ceremonia nupcial. Los accesorios y joyas que complementaban el conjunto tenían un valor equivalente al de una residencia de lujo. Cada elemento había sido meticulosamente planificado para proyectar poder, sofisticación
y dignidad restaurada. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde con la ceremonia ya en curso, activé la siguiente fase de mi estrategia. Establecí comunicación con Agustín. «Es momento de la conferencia de prensa», consultó. «Después de este paso no habrá posibilidad de retroceder». «Tengo absoluta certeza», afirmé. «Ha llegado el momento de que toda la ciudad conozca la verdad sobre la supuesta familia perfecta de Raquel». La rueda de prensa se desarrolló en el salón principal del hotel, coincidiendo exactamente con la ceremonia religiosa. Los representantes de los principales medios de comunicación habían acudido atraídos por la promesa de una revelación impactante sobre una de las bodas más destacadas de la temporada. Mi entrada al salón provocó un silencio absoluto. Mi transformación era tan sorprendente que inicialmente muchos no lograron identificarme. «Mi nombre es Matilde», inicié con voz potente y serena. «Soy la madre de Raquel, quien en estos momentos está contrayendo matrimonio en la iglesia San Antonio. Estoy aquí para desmentir ciertas falsedades que se han difundido sobre mi persona». Los flashes comenzaron a destellar mientras los periodistas comprendían la magnitud de la historia. «Durante el último tiempo, mi hija ha estado difundiendo que su madre era una mujer sin recursos, indigente, que se marchó avergonzada por su precaria situación económica». Realicé una pausa estratégica mientras exhibía la primera serie de documentos. La realidad es completamente distinta. Soy la propietaria de un imperio empresarial valorado en $34 millones. El murmullo en el salón se transformó en una explosión de asombro. Los periodistas se abalanzaron para capturar imágenes de los documentos que presentaba títulos de propiedades distribuidos en 3 naciones, estados financieros, bancarios y certificados de inversiones diversas. Cada documento era legítimo, comprobable y demoledor para la narrativa que Raquel había estado tejiendo. Mi hija me excluyó de su vida porque sentía vergüenza de tener una madre que, según sus palabras, carecía del nivel social apropiado. Proseguí con una voz serena pero impregnada de amargura. Lo que ella ignoraba es que cada peso invertido en esta fastuosa boda, cada semestre de su educación privilegiada, cada lujo que ha disfrutado durante su existencia, provino de la empresa que construí con dedicación incansable durante 4 décadas. En ese instante Agustín se aproximó al micrófono portando documentación adicional reveladora. «Disponemos de pruebas que demuestran que la señorita Raquel ha intentado comercializar propiedades ajenas utilizando documentación adulterada. Además, contamos con grabaciones donde ridiculiza la supuesta precariedad económica de su madre y celebra su ausencia como una liberación». Reprodujo una de las grabaciones que María había conseguido. La voz de Raquel inundó el recinto. «Qué alivio que se marchó. Era vergonzosa, siempre intentando impresionar con obsequios insignificantes. Horacio comenta que probablemente esté mendigando en algún lugar». El silencio subsiguiente fue abrumador. «Pero hay más revelaciones», continué consciente del impacto devastador que seguiría. «Mi futuro yerno Horacio, además de estar completamente en quiebra, ha estado utilizando la identidad de mi hija para obtener préstamos millonarios sin su conocimiento. Poseo evidencia de que mañana posterior a la luna de miel intentará que firme documentos que la harán responsable de deudas superiores a 5 millones de pesos». Los periodistas estallaron en preguntas simultáneas. «¿Por qué revela esto ahora?», gritó uno. «Porque una madre puede perdonar la ingratitud, pero jamás permitirá que su hija sea víctima de una estafa y arruinada económicamente por alguien que la ve únicamente como su salvavidas financiero». Respondí con dignidad.
¿Buscará reconciliarse con su hija?, inquirió otra periodista. Mi hija selló su destino cuando me expulsó de su vida tachándome de insignificante y despreciable. Ahora deberá afrontar las consecuencias de haber rechazado a la única persona que la amó sin condiciones. En ese preciso instante, mi teléfono vibró. Era María llamando desde la iglesia. «Señora Matilde», exclamó con voz temblorosa, «todo es un completo caos aquí». Alguien había informado sobre la conferencia de prensa. Raquel está fuera de sí. Horacio parece un fantasma viviente, y los invitados abandonan la iglesia para ver las noticias en sus dispositivos móviles. ¿Llegaron a casarse?, pregunté con fingida curiosidad. Sí, pero la celebración ha sido cancelada. Raquel exige hablar con usted inmediatamente. Dile que ya sabe dónde encontrarme, contesté antes de finalizar la llamada. La conferencia de prensa concluyó con una declaración contundente que sabía se convertiría en titular principal. A todas las madres que nos están viendo, amen a sus hijos sin límites, pero jamás permitan que ese amor se transforme a en autodestrucción. Y a los hijos desagradecidos, recuerden que quienes los criaron con sacrificio merecen respeto, no humillación. Mientras me retiraba del salón entre aplausos y destellos de cámaras, esbocé una sonrisa satisfecha. La fase inicial de mi venganza estaba ejecutada. Raquel había aquí anhelado una boda inmaculada sin su vergonzosa madre. Lo que obtuvo fue una ceremonia arruinada y un escándalo mediático que la perseguiría eternamente. El enfrentamiento no tardó en llegar. 2 horas después de la conferencia, Raquel irrumpió en mi suite presidencial como un huracán desatado. Había logrado persuadir al personal de seguridad, argumentando ser mi hija, lo cual era cierto, aunque en ese momento deseaba no serlo. Entró sin anunciarse aún ataviada con su vestido nupcial, pero con el maquillaje deshecho por lágrimas de furia y vergüenza. «¿Cómo te atreviste a hacerme esto?», vociferó desde el umbral. «Has destruido mi boda. Has arruinado el día más especial de mi vida». Permanecí sentada serenamente en el sofá de la suite, bebiendo té como si nada extraordinario hubiera ocurrido. «Hola, Raquel», respondí con gélida calma, luces preciosa, aunque algo alterada. «¿Cómo estuvo la ceremonia?» «No finjas inocencia conmigo», bramó acercándose con los puños apretados. «Los invitados se han marchado. La prensa está publicándolo todo, mi reputación está por los suelos». «Qué interesante», contesté impasible. «Hace apenas unas semanas me dijiste exactamente lo mismo que yo. Era una vergüenza que manchaba tu reputación, que no me querías en tu vida». «Eso era distinto». «¿Distinto en qué sentido?», la interrumpí incorporándome por primera vez. «Distinto porque cuando tú me humillaste frente a 40 personas, estaba justificado. Pero cuando yo revelo la verdad ante 40 periodistas está mal». Mi voz permaneció serena, pero mis ojos ardían con una rabia acumulada por décadas. Raquel se quedó muda momentáneamente, asimilando que por primera vez en su existencia, su madre no estaba pidiendo disculpas ni implorando perdón. «Eres mi madre», pronunció finalmente como si eso lo explicara todo. «Se suponía que debías protegerme, no traicionarme». Precisamente respondí con una sonrisa amarga. «Soy tu madre, y durante 30 años te protegí. Te lo sacrifiqué todo. Abandoné mi propia felicidad por la tuya. ¿Y cómo me lo agradeciste desechándome como basura?» «Pero el dinero», exclamó desesperada. «¿Por qué nunca me revelaste que tenías fortuna porque deseaba que me amaras por quien soy? No por lo que poseo», contesté con sincera tristeza. Quería asegurarme de que nuestro amor fuera auténtico, no comprado. Evidentemente me equivoqué en ambos aspectos. En ese instante, Horacio apareció en la entrada sudoroso
y con expresión de pánico total. Matilde pronunció con voz temblorosa: «Necesitamos hablar. Todo esto es un enorme malentendido». «Ah», el novio, dije sarcásticamente, el hombre que me dijo que este no era mi lugar, que me sugirió marcharme porque era una carga para mi propia hija. «Yo no sabía», comenzó a tartamudear. «No sabías que yo poseía una fortuna, es verdad», lo interrumpí. «Pero estabas perfectamente consciente de tu situación financiera. Sabías muy bien que mantenías una relación extramarital. Y por supuesto sabías que pretendías utilizar a mi hija para rescatar tu empresa en quiebra». El rostro de Horacio perdió todo su color. «¿De qué hablas?», extraje mi móvil y reproduje la grabación del detective privado. Horacio besando apasionadamente a una mujer en un lujoso restaurante. «¿Te resulta familiar esta persona?», inquirí con tono glacial. «Porque según mis investigaciones, has mantenido una aventura con ella durante todo tu compromiso con Raquel». Raquel se giró hacia su flamante marido con una mirada de incredulidad absoluta. «¿Es verdad esto?», preguntó con la voz entrecortada. Horacio intentó negarlo, pero proseguí con las pruebas. «También tengo aquí los documentos que pensabas hacerle firmar mañana. Contratos que la convertirían en responsable de tus deudas por 5 millones de pesos. «Eso es una calumnia», vociferó Horacio desesperadamente. «Son documentos adulterados». «¿Adulterados?», pregunté con una sonrisa maliciosa. Agustín, adelante. Mi abogado apareció por la puerta sosteniendo un expediente repleto de documentación. Horacio pronunció Agustín con tono profesional. «Esta documentación proviene directamente de tu notario. ¿Están completamente certificados?». Raquel se derrumbó en una silla, comprendiendo finalmente la gravedad de sus acciones. No solo había repudiado a su madre millonaria, sino que se había unido en matrimonio con un estafador que pretendía arruinarla económicamente. «No es posible», repetía incesantemente. «Esto no puede estar sucediendo». «Oh, pero hay más», proseguí implacablemente. «Horacio, cuéntale a tu esposa sobre los créditos que has solicitado, usando su nombre como garantía. Háblale sobre la hipoteca que impusiste sobre el apartamento que ella considera propio. Cuéntale sobre tus deudas con el crimen organizado que debes saldar antes de que termine el mes». Horacio permaneció en silencio, confirmando con su mutismo cada una de mis acusaciones. Raquel lo contempló con creciente horror. «¿Todo esto es cierto?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Todo lo que mi madre está diciendo es verdad?». «Raquel, déjame explicarte», comenzó él, pero ella lo silenció con una bofetada que resonó por toda la habitación. «Me utilizaste», exclamó furiosa. «Me engañaste. Me he casado con un mentiroso y un ladrón. ¿Cómo pudiste casarte con alguien que menospreciaba a tu propia madre?». Intervine serenamente. «Las decisiones tienen sus consecuencias, mi querida hija. Y tú elegiste creerle a él en vez de defenderme». Raquel se volvió hacia mí con lágrimas de angustia. Mamá dijo con voz entrecortada, como cuando yo te supliqué que no me apartaras de tu existencia. Como cuando te imploré que me permitieras estar presente en tu matrimonio. ¿Recuerdas lo que me respondiste? Ya no eres parte de mi vida. Perteneces al pasado y allí debes permanecer. Yo no lo sabía. Sollozó desesperadamente. No sabía que tenías tanto dinero. Y ahí radica el problema, le contesté con profunda tristeza. Tu afecto hacia mí dependía del saldo de mi cuenta bancaria. Cuando creíste que era pobre, me rechazaste.
Ahora que sabes que soy adinerada, deseas volver a mi lado. Eso no es amor, Raquel. Eso es puro interés. El silencio posterior fue demoledor. Por primera vez en su existencia, Raquel enfrentaba las verdaderas consecuencias de sus decisiones. Había perdido a su madre, se había unido a un estafador y su prestigio estaba públicamente arruinado. Todo por haber priorizado el dinero y la posición social sobre el amor verdadero. Raquel permaneció inmóvil en su asiento durante varios minutos, asimilando la destrucción total de su vida. Horacio había intentado huir, pero Agustín había contactado discretamente con la seguridad del hotel y las autoridades. Los cargos por fraude y falsificación ya estaban en marcha. Mi venganza resultaba más perfecta de lo imaginado, pero aún no concluía. Mamá, exclamó Raquel finalmente con voz quebrada. Sé que me equivoqué, sé que fui horrible contigo, pero eres mi madre. Necesito tu ayuda. Estoy arruinada. Ayudarte, repliqué con amarga ironía, como tú me auxiliaste cuando me expulsaste de tu vida. Como me tendiste la mano cuando me llamaste insignificante y mediocre. Pero soy tu hija, exclamó con desesperación. Se supone que las madres aman sin condiciones a sus hijos. Tienes razón, contesté con una frialdad calculada. Las madres verdaderas aman sin restricciones. Durante 3 décadas te entregué mi amor sin pedir nada a cambio. Te di absolutamente todo lo que poseía. Sacrifiqué mi propia felicidad personal. Abandoné toda posibilidad de romance para dedicarme exclusivamente a ti. Y cuando más necesité tu respaldo, cuando anhelaba tu cariño y comprensión, me desechaste cual objeto inservible. En ese preciso instante mi teléfono vibró. Era el detective privado con información urgente. Señora Matilde, informó. Horacio acaba de intentar vaciar la cuenta bancaria compartida con su hija. Ha transferido todos los fondos a una cuenta en las Islas Caimán. Esta revelación era el último clavo en el féretro de Raquel. Tu marido acaba de despojarte de todos tus ahorros. Le comuniqué a Raquel. Los ha enviado a una cuenta extranjera hace apenas 10 minutos. El rostro de Raquel palideció visiblemente. ¿Qué así es, querida? El hombre que elegiste por encima de tu madre, por quien me humillaste ante todos, te ha dejado en la ruina. Horacio, quien había permanecido silencioso buscando escapar, finalmente estalló. Todo esto es tu culpa, vociferó apuntándome. Todo marchaba perfectamente hasta que apareciste con tus mentiras. Mis mentiras, cuestioné con una risa gélida. ¿Qué parte no es verdad? ¿Los 34 millones? ¿Tu quiebra? ¿Tu amante? ¿Los documentos falsificados? Cada palabra que pronuncié tiene evidencia comprobable. Has destruido mi vida. No respondí con autoridad absoluta. Tú misma arruinaste tu vida cuando decidiste estafar a mi hija. Yo simplemente me aseguré de que pagaran el precio de sus acciones. En ese instante, los agentes de policía irrumpieron en la suite para detener a Horacio. Los cargos eran graves: fraude, falsificación de documentación y usurpación de identidad. Mientras lo escoltaban esposado, Horacio le gritó a Raquel con furia. «Esto no acaba aquí. Pagarás por todo el dinero que perdí por tu interferencia». Su verdadera naturaleza quedó finalmente expuesta. Raquel comprendió con dolor que se había unido en matrimonio a un hombre que no solo carecía de amor por ella, sino que además la responsabilizaba de sus propias fechorías. Mamá, me suplicó Raquel cuando quedamos a solas. Comprendo tu enojo. Entiendo que desees castigarme. Pero te ruego no me abandones así. No tengo a nadie más. Cuentas con Bárbara, respondí mordazmente,
La misma que me exigió mantenerme alejada por no pertenecer a su círculo social. Seguramente te brindará apoyo ahora que eres la esposa de un delincuente. Bárbara ya me dio la espalda, confesó Raquel avergonzada. Al enterarse del escándalo me informó que su familia no podía mantener vínculos conmigo. Me prohibió volver a pisar su casa. ¡Qué revelación!, exclamé sin misericordia. Tu nueva familia te abandona ante la primera adversidad, diferente a tu madre, que soportó 3 décadas de ingratitud hasta que la expulsaste. En ese momento María apareció con noticias aún más devastadoras. Señorita Raquel pronunció con genuina aflicción. Los acreedores de Horacio ya visitaron la residencia. Se apropiaron de todo mobiliario, televisor, computadora, incluso su vestido nupcial. Alegan tener derecho legal, pues usted firmó como garante sin saberlo. Raquel se derrumbó por completo. En apenas 4 horas había perdido a su esposo, sus recursos, sus posesiones, su prestigio y su familia política. ¿Qué haré ahora?, susurró conmocionada. No tengo nada, no tengo a nadie. Ahora experimentas exactamente lo que sentí cuando me expulsaste. De tu vida sentencié sin compasión. La diferencia es que yo tenía 70 años y había dedicado 3 décadas a amarte incondicionalmente. Tú tienes 30 años y apenas estás aprendiendo que cada elección trae sus consecuencias. ¿No existe alguna manera de que te perdone?, suplicó con angustia. ¿Alguna posibilidad de recuperar tu cariño? Mi cariño siempre ha estado ahí, contesté con profunda melancolía. Pero mi respeto, mi confianza y mi disposición a ser tu víctima, eso se desvaneció para siempre. Entonces, ¿qué será de mí? Aprenderás a valerte por ti misma tal como yo tuve que hacerlo cuando me expulsaste. Respondí levantándome para señalar el fin de nuestra conversación. Buscarás empleo, te harás cargo de tus gastos, afrontarás las consecuencias de haber priorizado el dinero y el estatus social por encima del amor verdadero. Pero mamá, ya no soy tu madre, la interrumpí con determinación. Tú misma lo declaraste. Ya no pertenezco a tu mundo. Tu madre era aquella que se desvivía por ti sin pedir nada a cambio. Esa mujer falleció el día que me llamaste miserable y me borraste de tu existencia. Yo soy Matilde, una mujer exitosa que no acepta faltas de respeto. Raquel abandonó mi suite entre lágrimas, comprendiendo al fin que había perdido su tesoro más valioso, el amor incondicional maternal. Pero el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Ciertas heridas son imposibles de sanar, y algunas palabras no pueden retractarse. Ella había tomado su decisión, y ahora debería cargar con las consecuencias por el resto de sus días. 6 meses después, mi vida había encontrado una serenidad que jamás imaginé posible. Desde mi precioso chalet en Suiza, contemplaba las montañas nevadas mientras disfrutaba mi café matinal. La quietud era total, solo interrumpida por el trinar de las aves y la brisa entre los árboles. Por primera vez en 70 años, vivía exclusivamente para mí. María me visitaba mensualmente para ponerme al día con las noticias de la ciudad. Raquel había logrado encontrar empleo como recepcionista en una clínica dental, ganando apenas lo suficiente para alquilar un modesto apartamento en un barrio sencillo. Horacio cumplía una condena de 5 años en prisión por sus delitos de fraude y estafa. Bárbara había perdido toda su posición en la sociedad cuando se descubrió que encubría los crímenes de su hijo. Raquel pregunta por usted. Me consultó María durante su última visita. Todos los días, contesté con indiferencia. Pero ya no me concierne. Ella escogió su destino al expulsarme de su vida. Ahora debe transitarlo sola.
María sintió comprensivamente, aunque pude notar en su mirada que sentía cierta compasión por mi hija. La justicia bis había sido absoluta y demoledora. Los medios habían cubierto el caso durante meses, transformándolo en un emblema de la ingratitud filial y sus repercusiones. Raquel no solo había perdido su posición social, sino también la mayoría de sus amistades, que la abandonaron cuando el escándalo alcanzó dimensiones nacionales. Agustín me llamaba cada semana para informarme sobre los procedimientos legales. Horacio apeló su sentencia, pero fue denegada. Me lo comunicó en nuestra última charla. También intentó demandar a Raquel alegando daños emocionales, pero el juez desestimó la demanda por absurda. «¡Qué individuo tan miserable!», comenté sin asombro. Incluso desde la cárcel sigue responsabilizando a otros de sus propias fechorías. «¿Has considerado contactar a Raquel?», me preguntó Agustín con cautela. «Elías me dice que ha estado indagando por ti en el banco, intentando averiguar cómo enviarte una carta». «No», respondí con total firmeza. «Esa mujer murió para mí el día que me llamó miserable. Si desea comunicarse conmigo, que utilice los canales oficiales como cualquier desconocido». Pero la pregunta de Agustín me hizo meditar durante días. ¿Extrañaba a mi hija? La respuesta era compleja. Extrañaba a la pequeña que solía ser a la adolescente que buscaba refugio en mis brazos durante sus pesadillas, a la joven que me consideraba su confidente más cercana, pero a la mujer despiadada que me había descartado, como si fuera insignificante a ella. No la extrañaba en absoluto. Una tarde, mientras organizaba el álbum familiar, descubrí una carta que Raquel había escrito cuando apenas tenía 8 años. «Querida mamá», expresaba con su caligrafía infantil, «eres la mejor madre del universo. Cuando crezca, aspiro a ser como tú, una mujer resiliente, dedicada y llena de amor. Te quiero más que a todos los astros del firmamento juntos». Las lágrimas descendieron por mi rostro mientras releía aquellas palabras llenas de inocencia. Esa noche plasmé mis sentimientos en mi diario. Aquella niña que escribió esa carta habría defendido a su madre contra el mundo entero. Habría priorizado el sacrificio y el amor incondicional por encima de las posesiones materiales y la posición social. Sin embargo, esa niña se transformó en una mujer que optó por la insensibilidad sobre la empatía. Me resulta imposible perdonar a la mujer actual por el amor que sentía hacia la niña que fue. Elías me visitó cuando el otoño comenzaba trayendo información financiera y algo adicional. «Matilde», me comunicó con entusiasmo. «Raquel hacia él ha intentado contactarme. Desea saber si existe alguna posibilidad de reconciliación. Afirma comprender plenamente sus errores y está dispuesta a hacer lo necesario para recuperar tu afecto». «¿Lo necesario?», cuestioné con sarcasmo. «Incluye retroceder en el tiempo para evitar haberme llamado miserable». «Está devastada», insistió Elías. «Física, emocional y económicamente. Ha adelgazado considerablemente, aparenta una década más, y según María no deja de llorar». «Perfecto», respondí con una frialdad que me sorprendió. Ahora experimenta exactamente lo que yo sentí durante aquellas 6 semanas, cuando creí haber perdido a mi única hija por ingrata. Celebré el primer aniversario de mi partida en París, adquiriendo obras para mi nueva galería privada. Mientras recorría el Louvre, reflexioné sobre todas las ocasiones en que había anhelado viajar, pero había sacrificado esos sueños para financiar la educación de Raquel. Ahora, a mis 71 años, disfrutaba de una fortuna considerable y finalmente podía realizar todo aquello que había postergado por mi rol maternal. Esa noche, desde mi lujosa suite en el Hotel Ritz,
realicé mi habitual llamada mensual a María para recibir noticias. «Señora Matilde», pronunció con voz apesadumbrada. Raquel sufrió un desvanecimiento en su trabajo la semana anterior. La trasladaron de urgencia al hospital diagnosticada con desnutrición severa y agotamiento. Los especialistas expresaron gran preocupación por su estado emocional crítico. «Y», respondí manteniendo mi tono impasible. Era previsible. Las decisiones despiadadas conllevan consecuencias igualmente despiadadas. «Cada día pregunta si alguna vez obtendrá su perdón», persistió María. «Asegura que preferiría la muerte antes que continuar viviendo, sabiendo que ha perdido a su madre definitivamente. Debió considerar eso antes de descartarme como si fuera insignificante», repliqué con idéntica frialdad. «Yo también deseé querer estar muerta durante semanas después de su traición. La diferencia radica en que yo no merecía ese sufrimiento». Al finalizar la llamada, me dirigí hacia el balcón de mi suite para contemplar el paisaje parisino iluminado, la ciudad del amor. Qué irónico resultaba. Había alcanzado serenidad, abundancia y respeto propio, pero había perdido eternamente la ilusión del amor incondicional de una hija. Era un precio elevado, pero era el que Raquel había establecido para nuestra relación, al optar por humillarme públicamente. Mi reflexión final surgió mientras redactaba las últimas páginas de mis memorias. No me arrepiento de haberla adoptado cuando todos la rechazaron. No lamento haber dedicado 3 décadas de mi existencia a su felicidad. Únicamente lamento no haber comprendido antes que la bondad jamás debe ejercerse a costa del autodesprecio. El amor incondicional no implica aceptar el maltrato sin límites. Cerré el manuscrito de mis memorias y lo resguardé en la caja fuerte. La historia había concluido. Matilde, la madre abnegada y humillada, había perecido. En su lugar había emergido Matilde, la mujer independiente, próspera y en armonía consigo misma. Y por primera vez en 71 años eso era más que suficiente. 5 años transcurrieron desde aquel día transformador. Ahora, con 75 años, me encontraba en la terraza de mi villa, en la Riviera Francesa, contemplando el ocaso sobre el Mediterráneo. La serenidad que había encontrado era tan profunda que apenas podía reconocer a aquella mujer destrozada que fui en el pasado. El sufrimiento se había transformado en valiosas lecciones de vida y la traición se convirtió en mi camino hacia la libertad. Mi existencia había florecido de formas que jamás hubiera podido anticipar. La galería de arte que establecí en Montecarlo se había convertido en un referente prestigioso del circuito europeo. Mis inversiones habían prosperado hasta alcanzar los $50 millones. Sin embargo, más valioso que cualquier riqueza material era el tesoro emocional que había descubierto, la plenitud de vivir auténticamente por primera vez. Agustín me visitaba trimestralmente, no solo como mi asesor legal, sino como el amigo fiel que había sido por décadas. ¿Alguna vez te cuestionas qué hubiera sucedido si hubieras actuado diferente?, me preguntó en su última visita. ¿Seguiría siendo la madre abnegada de siempre, todos los días? Le contesté con sinceridad. Y cada día llego a la misma conclusión inevitable. Mi alma se habría marchitado por completo. Habría continuado siendo víctima de mi propia generosidad excesiva, mostrándole a Raquel que podía herirme sin enfrentar consecuencias. En última instancia, le enseñé una valiosa lección sobre la responsabilidad de nuestros actos. María dejó de frecuentar mi casa después del 3er año. Las actualizaciones sobre la situación de Raquel se habían convertido en algo demasiado angustioso para ambas. Los últimos reportes que recibí indicaban que había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones, que había sido despedida de varios empleos debido a su depresión
y que subsistía casi como indigente en un apartamento minúsculo. El remordimiento la estaba destruyendo poco a poco. ¿No sientes ninguna compasión por ella?, me había cuestionado María durante nuestro último encuentro. Siento toda la compasión del mundo, le contesté. Pero la compasión no puede borrar las heridas infligidas. Dediqué 70 años de mi vida sintiendo compasión por todos menos por mí misma. Era momento de transformar ese patrón. Una tarde primaveral, mientras clasificaba mi correspondencia, descubrí una carta que había llegado hace semanas, pero que mi asistente había apartado siguiendo mis instrucciones. Era de Raquel. La caligrafía irregular delataba el estado emocional de quien la había redactado. La abrí por primera vez en 5 años, más por intriga que por añoranza. Querida mamá, iniciaba, sé que no tengo derecho a dirigirme a ti después de todo el daño causado. Comprendo que he perdido eternamente el privilegio de llamarte así, pero necesito que sepas que cada día me arrepiento de cada palabra cruel que pronuncié. Entiendo que me odies. Yo también me detesto. Seguí leyendo con una mezcla de melancolía y distanciamiento. He perdido todo: mi matrimonio, mi fortuna, mis amistades, mi salud, mi dignidad, pero nada se compara con haber perdido tu amor. Prefiero vivir en la miseria y el aislamiento antes que existir, sabiendo que destruí la relación más genuina y valiosa de mi vida. No busco tu perdón, pues sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que tu hija falleció el día que te llamó despreciable. Las últimas palabras me estremecieron hasta los huesos. Si alguna vez te preguntas qué fue de aquella niña que te amó, más que a su propia existencia, búscame entre las lápidas, porque la mujer que te traicionó ya no puede soportar el peso de sus acciones. Te amo, mamá, perdóname en la otra vida. Por primera vez en 5 años sentí una oleada de pánico recorrer mi cuerpo. Llamé a San Agustín sin perder un segundo. Necesito que localices a Raquel inmediatamente, le supliqué con la voz quebrada. Temo que vaya a lastimarse. ¿Deseas que intervenga?, me preguntó desconcertado. No, contesté tras un prolongado silencio. Quiero asegurarme que reciba ayuda psicológica profesional, pero manteniendo el anonimato. Esa noche el sueño me eludió por completo. La carta había despertado algo que creía extinto para siempre. El instinto maternal, no un amor romántico hacia quien me había traicionado, sino compasión por un ser humano sufriendo las consecuencias de sus propias elecciones. Era la diferencia entre amar y sentir misericordia. Agustín me contactó 2 días después. La encontramos justo a tiempo, me informó. Estaba hospitalizada tras otro intento. La trasladamos a una clínica psiquiátrica privada de prestigio. Los gastos están cubiertos por un donante anónimo como solicitaste. ¿Logrará recuperarse?, inquirí. Los especialistas son optimistas, pero indican que requerirá años de terapia intensa. Desea verte. Con desesperación, pero le expliqué que la benefactora anónima prefiere mantener su identidad oculta. Bien, respondí aliviada. No me siento preparada y quizás nunca lo esté. 6 meses más tarde, Agustín trajo noticias esperanzadoras. Raquel progresa favorablemente con el tratamiento. Ha asumido su total responsabilidad en el deterioro de su vida. No culpalo a nadie más, ni siquiera a Horacio. Los psicólogos afirman que es el primer paso hacia una verdadera recuperación. ¿Ha preguntado por mí? Solo una vez, cuando mencioné a los médicos. Le informaron que alguien estaba financiando su tratamiento. Indagó si eras tú.
cuando le comunicaron que esa información era confidencial. Contestó: «No es relevante quién sea. Mi madre ya se sacrificó demasiado por mí durante 3 décadas. Este camino debo recorrerlo por mi cuenta». Sus palabras resonaron profundamente en mi interior. Después de 5 largos años, Raquel finalmente mostraba la madurez y humildad que siempre anhelé ver en ella. Sin embargo, el momento para una reconciliación había quedado atrás. Las heridas habían sido demasiado profundas y yo había construido una existencia nueva donde no cabía el sufrimiento del pasado. 12 meses después me enteré que Raquel había completado su tratamiento. Se había integrado como voluntaria en UCCESES, en Noquinococuntari, en un centro de rehabilitación, dedicándose a apoyar a otros adictos que, como ella, habían tocado fondo. Los informes la describían como una colaboradora comprometida que evitaba hablar de su historia personal, pero que mostraba una empatía única hacia quienes habían perdido a sus seres queridos por sus propias decisiones. «¿Piensas contactarla algún día?», preguntó Agustín durante una cena. «No», contesté sin titubear. Ella asimiló su lección como yo la mía. Nos convertimos en personas distintas. El cariño que nos unió se extinguió con aquellas palabras pronunciadas ese día, mientras plasmo estos pensamientos finales en mi diario, a mis 76 años. Puedo afirmar sinceramente que no me arrepiento de nada, ni de haber amado sin condiciones durante 30 años, ni de haber cortado ese vínculo cuando se tornó destructivo. Comprendí que perdonar no siempre implica reconciliarse y que amar a veces significa soltar definitivamente. Raquel y yo existimos ahora en realidades separadas. Ella reconstruyéndose desde los escombros de sus errores. Yo viviendo plenamente sin las ataduras emocionales del ayer. Ambas obtuvimos enseñanzas valiosas. Ella sobre el poder devastador de las palabras. Yo sobre la importancia de priorizarse. El amor de madre no se extinguió, simplemente evolucionó hacia algo más sabio. La habilidad de mantener el amor a distancia sin dejar que ese sentimiento se transforme nuevamente en vulnerabilidad. Al final, la lección más valiosa para mi hija fue mostrarle que hasta el amor más sincero tiene fronteras que no pueden transgredirse sin dejar marcas permanentes.